Bienvenidos. Hoy es el decimocuarto domingo después de Pentecostés. Continuamos como tres semanas ahora que hemos pasado por el Evangelio en Juan capítulo 6. El discurso de Jesús sobre el pan del cielo que bajó, el pan de Dios que bajó del cielo, Él mismo. Y ahora sus oyentes van a responder por decir, eso es difícil, ¿quién puede entenderlo? Y van a parar de seguir Jesús, muchos de sus discípulos. Y Jesús va a preguntar a los 12, ¿ustedes también me van a abandonar? Y Pedro tiene una respuesta que es una confesión de fe, una confesión importante. ¿A quién? ¿A quién? Tú, Señor, tienes las palabras de la vida eterna. ¿Dónde podemos ir? Es nuestra fe también, es nuestra confesión. Y avanzamos hoy bajo este tema, que la sabiduría sigue Dios. Es lo que hace. Empezamos entonces en la página 1 de culto número 2 con la invocación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable. Pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico, Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias.
Oh Señor precelestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, que conocerte es vida eterna. Concede que conozcamos sin dudar a tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, a fin de que siguiendo sus pasos podamos caminar el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Éxodo. Van a recordar que Éxodo es la historia de Israel empezando en esclavitud en Egipto, casi hasta que vienen a la Tierra Santa. No incluye mucha de la historia de los 40 años en el desierto. Pero aquí encontramos Moisés en el momento de su llamamiento, cuando Dios dice a Moisés que tú vas a ser líder de mi pueblo Israel, tú vas a ponerte en conflicto con el faraón, el hombre más poderoso de todo el mundo en su tiempo. Y Moisés decidió últimamente seguir Dios y ponerse en conflicto con un imperio tan grande e importante que no se puede imaginar en este día. Es como declararte un enemigo de los Estados Unidos hoy en día. Sería algo así, o del United Nations, algo así. Pero Moisés decidió ser parte del pueblo de Israel, ese grupo de esclavos, esa nación de pobres, para ser incluido en la familia de Dios, para seguir el camino de Dios. Esa decisión solamente puede ser guiado por fe, no por el lógico, ni por ambición, solamente por fe. Eso es de Éxodo capítulo 7. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor,
el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura es del gran capítulo de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, que usa Moisés como ejemplo de fe para nosotros. Pues su decisión ser incluido en la nación de Israel había una decisión sin lógico en los ojos del mundo. No da sentido esta decisión, pero la hizo Moisés. Eso es para la gloria de Dios. Es según la fe que muchas veces no tiene lógico, ¿right? Pero tiene resuelta. Y con el poder de fe, que es Dios, tiene resuelta. De Hebreos capítulo 11. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocará a los de Israel. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en un Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica y universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. Cantamos nuestro himno del día, Busca primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, que lo demás lo añadirá al Señor. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Tuve que buscar unas palabras para recordar. Hermanos y hermanas en Cristo,
Cuando yo tenía como 13 años, creo, en mi último año de la escuela antes del colegio, hay un campamento en mi estado conducido por congregación, una asociación un grupo de congregaciones de nuestra denominación, que se llama Camp Philip, que es una experiencia que tiene toda joven. Right? Aquí en nuestro distrito tenemos Camp Christos, que es una experiencia similar, en cual los jóvenes pueden salir de la casa de sus padres para una semana para tener diversiones en la naturaleza, incluyendo pescando, caminando no hay montañas en mi estado, pero en la naturaleza, en el bosque por lo menos. Y actividades en las tardes también. Fuegos con canciones y guitarra, himnos devocionales. Todo es como un retrato, pero entre jóvenes de fe. Y hay un ejercicio, es la primera vez que yo había parte de un ejercicio que en inglés se llama el trust fall, que es un ejercicio en que una persona se pone típicamente en un lugar alto, así, o así, y hay personas que tienen que formar una línea, tomar sus manos para recibir a esa persona que va a caer de ese lugar alto. Right? Y el propósito del ejercicio es formar confianza entre el grupo. Pues es difícil tener confianza en personas que no sabes muy bien, que no conoces muy bien. Y es un poco peligroso. Yo recuerdo un tree stump, parte de un árbol, más o menos así, que yo tenía que ponerme de pie y caer en las manos del grupo. Eso es la idea. Cuando hagas un trust fall, cuando tienes que poner confianza en algo, tienes que creer por lo menos que vale la confianza. Right? Un objeto como un puente, una herramienta, una máquina, o como sea, tiene que merecer por lo menos nuestra confianza, nuestra fe, podemos decirlo. Siempre me ha impresionado cuando visito librerías cristianas. Existen en un spectrum, right? Existen muchas formas de librerías cristianas. No tenemos ahora en Yakima una librería cristiana, pero se puede encontrar en otras ciudades y van a recordar decoraciones. Por ejemplo, posiblemente han visto por Hobby Lobby. Se puede encontrar en Hobby Lobby muchas cruces, right, para decorar la casa. En muchas librerías cristianas se puede encontrar decoraciones que muchas veces dicen algo como faith, right? Escrito en letras bonitas, decorada de cierta forma, faith. Me siempre ha parecido algo extraño tener una palabra como faith como decoración sin objeto. ¿Qué quiere decir? Lo que entendemos por la fe cristiana es que fe siempre tiene un objeto. La palabra fe, sin describir fe en qué. ¿Fe a qué punto? Es como tener una flecha.
right? Una flecha que apunta a cualquier dirección. Las flechas tienen propósito, right? Guiar a una persona a un lugar. ¿Para qué la flecha si no guía, si no apunta a nada? Así es con la fe. Y hoy cuando pensamos en fe, examinamos la idea de fe, tenemos en el Evangelio un ejemplo de dos grupos de personas. Los que tenían fe en su entendimiento, en su lógico, y los que tenían fe en Jesucristo y sus palabras. La pregunta no es fe, la pregunta es fe en ¿cuál? ¿A cuál propósito? Eso es del Evangelio de hoy, de Juan capítulo 6. Continuamos con Jesucristo en las colinas alrededor del mar de Galilea. Y dice Juan, al escucharlo, es su diálogo de el pan que bajó del cielo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de sus discípulos, de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era él que iba a traicionarlo. Así que añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron a la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fe solamente vale el objeto de la fe. Lo que está presentando Jesucristo a sus oyentes en el Evangelio es lo que entendió Moisés por fe en el Antiguo Testamento, 1400 años antes de Jesucristo y su vida. Van a recordar que Moisés creció en la familia del faraón. Por ser adoptado por la hija del faraón, él entró en su hogar. Entonces había parte de la familia más poderosa del mundo antiguo, del imperio más poderoso, por miles de años, ¿right? Y últimamente decidió Moisés, sí, habían muchos problemas en su vida. Por ejemplo, había él mató a un hombre, si recuerdas. Moisés mató a un hombre y por eso tenía que huir de Egipto. Pero últimamente, por ese pecado, que también necesitamos recordar que no todos los héroes de fe de Hebreos capítulo 11 habían héroes perfectos, right? Héroes de la Biblia no son hombres perfectos, son hombres perdonados. No son personas sin problemas, son personas que tenían una jornada de fe, que concluyeron sus vidas en fe, como Moisés. Incluso, por ejemplo, Samson en ese capítulo de la Biblia y otros. Entonces no debemos pensar que los héroes de fe son héroes de vidas perfectas. No debemos pensar que son héroes por sus méritos.
No, son héroes de fe, right? Que últimamente decidieron seguir el camino de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, guiado por la palabra. Y de vez en cuando tenían que sacrificar muchos en sus jornadas de fe. Hay dos hombres, mencionó Sansón. Hay Samson, el juez de Israel del Antiguo Testamento, es incluido también en el capítulo de los héroes de fe, en Hebreos 11. Pero si piensas de las vidas diferentes de Moisés y Sansón, son muy diferentes. Right? Uno tenía que sacrificar todo para seguir el camino de Dios. El otro decidió muchas veces, en muchos puntos en su vida, no seguir las conclusiones de Dios, no seguir su palabra o estar guiado por su espíritu. Pero los dos últimamente terminaron con fe, terminaron sus vidas con fe. Uno tenía más problemas que el otro, ¿right? Pero Moisés últimamente decidió que las riquezas de Egipto no tenían nada que ver con la riqueza que había prometido Dios. Por ser parte de su familia. San Pablo tiene en su carta a los Filipenses el mismo sentido, donde dice, desde prisión, que he considerado toda mi vida basura para estar en la familia, para estar encontrado en la familia de Cristo y ser incluido en Él. Enfocamos hoy en esta idea que la sabiduría no es inteligencia. Es más fe que inteligencia, pero también recordamos que la fe muchas veces tiene costo. Tenemos que hacer decisiones muchas veces, seguir a Jesucristo. En unas semanas Jesús nos va a invitar por el Evangelio de San Juan a seguir a Él por tomar la cruz. Por tomar la cruz. Jesús nos va a invitar a sufrir para la fe, como sufrió Moisés. Pero últimamente Moisés recibe la promesa de Dios. Y eso es la característica que tiene fe. Dice que por causa del Mesías era un mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía mirada puesta en la recompensa. Y dice también que estuviera viendo al invisible. Eso es lo que hace la fe. Right? La fe siempre mira al futuro que prometió Dios. Y también ve lo que no podemos ver aquí en el mundo, que es lo que nos ha prometido Dios. Espero que la semana pasada expliqué bien que esa idea que nuestra fe no es lógico, que muchas veces el lógico no tiene nada que ver con la fe. No es lógico que Dios nos ama. No es lógico que Dios trate de rescatar una creación pecaminosa. Pero es exactamente lo que pasó. Es nuestra fe y no da sentido. Entonces, cuando tratamos conformar nuestra fe a algo que da sentido, algo lógico,
muchas veces es peligrosa, pues vamos a perder nuestra fe, pues nuestra fe no da sentido. ¿Qué significa de vez en cuando la pregunta es continuar, seguir Jesucristo, continuar creyendo en sus palabras o actuar de tal manera que da sentido? Muchas veces tenemos por fe, tenemos que hacer algo que no da sentido, como salir el hogar del faraón de Egipto, elegir sufrir para continuar en fe, para caminar con Dios, si eso es lo que quiere. En el Evangelio tenemos ejemplos de los dos, discípulos que continuaron con Jesucristo y los que por ser ofendido por su palabra decidió que eso no da sentido, no voy a seguir nada más. Pero Pedro tiene nuestra confesión. Señor, ¿a quién? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes la palabra de la vida eterna. Eso es la palabra que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Eso es la palabra que Dios ha usado para darte la vida eterna, para darte su promesa del cielo. Entonces, la confesión de Pedro es la confesión de nosotros también. ¿A quién iremos? ¿A quién? A Jesucristo. Es todo lo que podemos hacer. Que ustedes tienen confianza de hacer lo ilógico y continuar de seguir a Jesucristo para recibir sus promesas y el beneficio de seguirlo. Que ustedes continúen en la compañía de Moisés y de San Pablo y de todo el resto que han elegido seguir a Dios, no según el lógico, pero según su promesa. En su nombre. Amén. Oremos. Señor, tú tienes las palabras de la vida eterna. Damos tanta confesión y confianza en fe para confesar y creer como San Pedro. No sin duda exactamente, pero con la voluntad y el deseo de sufrir si es necesario para seguir a Jesucristo. Para no elegir continuar en una vida cómoda en ese mundo, pero continuar siguiendo tu palabra, guiado por el Espíritu, hasta la vida eterna de que nos enseñas por tu palabra. Damos confianza en esas promesas que no podemos ver, tanta que podemos, como Moisés, ver al invisible por fe. Y continuar en nuestras vidas y continuar en nuestra fe hasta que recibimos lo prometido. En nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El saludo de paz.
El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones. Elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darles gracias y alabanza. Santo. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Hosana, oh Hosana, Hosana en las alturas. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Amén. Con tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, Hijo
Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. El Señor da fortaleza a su pueblo. Bendigamos al Señor. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Solamente un anuncio para hoy, que es en la misa en inglés esta mañana el equipo del liderazgo del leadership team decidió casualmente tener una ofrenda especial. No recuerdo si reporté la reunión pasada. Hemos tenido habían dos veces que alguien trató de robar nuestra AC unit. ¿Right? Entonces vamos a poner un fence aquí enfrente que va a cubrir esas ventanas. Eso nos va a costar, creo que $6,000. Decidieron tener a nice fence of a wrought iron style para presentarnos bien en la frente de nuestro edificio. Right? What's that? A fence sort of to go along, basically along all these windows here. And it's going to go along all these windows right to the corner of the building. And that will cover, because we have homeless people sleeping in the window wells outside. Yeah. And I mean, I check at night and that type of thing, but we're just going to close it off. Pero lo que va a pasar también es que decidieron últimamente, hace unos años, creo que 2007, antes que a 17, before I got here, antes de mi tiempo, pusieron una fence en la escalera para el sótano, aquí. Todavía tenemos, en español, todavía tenemos los railings, right? Vamos a usar esos railings para poner un railing on the ramp, on the new sidewalk ramp, because they had to. So that's just something, and that we got quoted, and it came in at $600. Entonces vamos a poner algo para apoyar personas cuando están subiendo, especialmente los ancianos, right, en la entrada de la iglesia. Y si quiere dar algo especial, solamente tienes que escribirlo en un sobre, y Carol will designate that for that railing. The fence we have, it's paid for, but just to add the railing for the older people especially. What's that? It's just going to be on one side because they're going to use the old railing. But you might have noticed when they put in the new sidewalk, the angle of that ramp changed slightly. It's a hair steeper than it was before. And so someone said, I've always wanted a railing here, we should put a railing here. So since that wasn't in the budget, they're just saying, anyone that wants to give toward this $600, we can do that. Creo que es todo. Todavía no tenemos una fecha nueva para este evento para los jóvenes, organizado por Karis Hood. Creo que es todo. Have a blessed week in the Lord. Que tengan una buena semana. Yeah.